Esta situación ecológica que les vengo mencionando, que los palos ambientalistas consideran que es un último calentamiento luego de la era glaciar, es decir, se produce el retiramiento definitivo de los cascos polares de hielo, digamos, sí, hacia los polos, y el desierto de Sahara termina conformándose en un desierto, y este es el último como sacudón ambiental de la naturaleza que emerge con temperaturas y sequías que no eran conocidas, y que luego, bueno, va a haber un proceso de acomodación, y que en Egipto va a estar marcado este calentamiento por este debilitamiento de las inundaciones, y que se va a generar en un periodo bastante amplio, que algunos hablan de un poco más de 2 décadas. Para Egipto esto va a ser muy significativo, porque esta sequía por bajas inundaciones va a poner en escena algo que ya venía dándose de la mano de lo anterior, que es a un progresivo debilitamiento de esa capacidad de articulación y de acumulación de excedentes por todos los beneficios que había dado la realeza egipcia. Se le suma un contexto de sequía, donde las comunidades del Valle del Nilo no encuentran respuesta de Menfis a esta situación de crisis ambiental y de progresivas hambrunas y de escasa producción de excedentes, y en forma paralela va a ir emergiendo esto que decíamos, el protagonismo de ciertos gobernantes locales, regionales, ciertos nomarcas, que algunos sí tienen la capacidad de ir generando respuestas regionales. Fíjense que yo les decía en algún momento que la realeza haya dado beneficios a ciertos poderes regionales de no pagar impuestos, no quería decir que internamente en cada nomo el nomarca no hubiese usurpado esa prerrogativa en su propio beneficio, y esto es lo que le va a permitir a ciertos nomarcas poder generar respuestas a las que el Horus ya no lo puede hacer, porque ese sistema redistributivo está debilitado por los beneficios políticos dados, pero porque aparte no se está dando esta centralización del sistema redistributivo, y aparte el impacto de la acumulación de lo que se podía recaudar en un contexto de sequía es mucho menor, y esto empieza a poner en cuestionamiento esta crisis ecológica, la incapacidad del Horus de garantizar el bienestar a la población, y que empieza a ser este rol usurpado por ese gobernante local, y empieza a cuestionarse fuertemente la posesión del Ka divino, si quien estaba en el trono tenía realmente la posesión de ese Ka divino que el dios Atum otorgaba al Horus para generar vida en el Valle del Nilo y para armonizar las fuerzas de la naturaleza. Y el que va a poner en juego la armonización de las fuerzas de la naturaleza con las ofrendas va a ser el gobernante local, en vinculación con su divinidad regional. Nosotros vamos a tener, como vemos en la diapositiva 2, dos grandes causas o bloques de causas que llevan a establecer por qué se produce el primer periodo intermedio. Como todo periodo, como todo proceso histórico, indudablemente es multicausal. Hay causas que tienen que ver con múltiples dimensiones, que tienen que ver con lo social, con lo económico, con decisiones políticas, con decisiones religiosas, y en este caso vamos a ver que se pueden agrupar en una serie de causas que tienen que ver con acciones políticas con prácticas políticas que hizo la realeza egipcia, y otras que tienen que ver con este fenómeno ecológico que yo les mencionaba anteriormente.
si nosotros tenemos que ver causas que tienen que ver con crisis de la realeza, tenemos que ver con una serie de medidas políticas que los reyes van tomando, que van otorgando beneficios a los nomarcas, y que esto en la secuencia del tiempo va a ir generando una corrosión de las bases que mantenían el funcionamiento y las prácticas redistributivas del poder centrado en el palacio. Y esta serie de beneficios en forma paralela que debilita esa realeza centrada en Memphis permite la consolidación de esa base regional que tiene tanto protagonismo en el primer periodo intermedio. Como nosotros vemos en el cuadro, el primer punto hace referencia a un otorgamiento de beneficios a los nomarcas. Silvana bien les explicó que los nomarcas eran funcionarios regionales que de alguna manera el rey, el Horus, mantenía el control de los mismos a través de hacer que estos funcionarios fueran móviles, con lo cual nos generarían redes de asentamientos de poderes en determinado lugar. Cuanto a los beneficios que les va dando el rey, es que en primer lugar empieza a registrarse de la dinastía quinta, fines de la quinta y sexta, la construcción de alianzas matrimoniales de la familia real con familias de nomarcas, lo cual pondría en una jerarquía de ascensos y descensos que mezclaría ese parentesco que tenía filiaciones divinas con funcionarios que gobernaban en función de que el rey les otorgara o les compartiera parte de su esencia divina, pero con la posibilidad de ser retirada si no cumplía con la meritocracia, que era lo que de alguna manera fijaban las máximas de Tajotep. Entonces la cuestión de crear alianzas matrimoniales entre la Casa Real y entre la reyesía y funcionarios, esto es todo un signo que simboliza una práctica donde lo que se está construyendo es una relación de fidelidad. A su vez, los cargos empiezan de los nomarcas a tornarse fijos, ya no se da la política de rotación, dice fijos, vitalicios y hereditarios. Esto quiere decir que el cargo va a estar dado de por vida, no funciona una meritocracia y un cumplimiento de ese canon que había establecido de buen funcionario según el código según las máximas de Tajotep. Y si a esto le sumamos que el cargo es hereditario, bueno, estamos asegurando la línea de continuidad de una familia dada en un territorio dado. También se va dando el otorgamiento de esa responsabilidad de ser nomarca, pero a su vez jefe de las milicias regionales y a su vez jefe o superintendente del culto local, está construyendo las bases de la autoridad, porque de esta manera es el cargo político más la seguridad territorial más la vinculación con quienes otorgan la legitimidad de la autoridad, que es la realización de las ofrendas a las divinidades, donde la divinidad local tiene mucho peso en la armonización de la fuerza de la naturaleza en particular. A su vez empieza a dar lo que dice en el punto B, que es el otorgamiento de las inmunidades económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que se exime del pago de impuestos y de corbea a los dominios económicos regionales, es decir, se empiezan a dar inmunidades de no pagar los impuestos ni que tampoco se tengan que hacer prestaciones de servicio a la Casa Real, y esto no va a significar la desaparición absoluta, sino que lo que va a significar es que aquello que se recaude en el nomarca, en el ámbito regional, no necesariamente deba ir al Palacio de Memphis, sino que queda controlado por la figura del nomarca, de este funcionario regional. Y esto indudablemente va a llevar al punto C, que es el debilitamiento del sistema redistributivo centralizado en la realeza de Horus. Sí, se empiezan a dar estos beneficios a diversos dominios económicos, que pueden ser templos o áreas regionales de las comunidades, y esto no
no se centraliza en los graneros de Memphis o no se centraliza para el mantenimiento de los ejércitos, de las milicias que custodian la realeza, del mantenimiento de los funcionarios que respondían directamente a Horus, indudablemente se empieza a debilitar esas bases del sistema económico que permiten mantener esta estructura que no es productora de alimentos, sino que está especializada en otras funciones, pero que depende de la recaudación de los impuestos para su mantenimiento económico. A su vez, recuerden que todas las redes de intercambio que Egipto realizaba hacia el exterior, en este contexto, si no hay una base de acumulación de excedentes, difícilmente se pudiera contar con excedentes para gestionar intercambios en el extranjero. Y la ciudad de Memphis va a vivir una situación de desprotección de sus archivos, de sus palacios, de sus edificios representativos, y esto también lo vamos a ver, como mencionaba anteriormente, en esa desprotección que va a tener el delta, y que va a ser un territorio un poco liberado a que los seminómades asiáticos puedan ingresar, pastar y no sentirse presionados ni bajo una forma de coerción por parte de la presencia del rey para que paguen algún tipo de impuestos o de servicio, porque el rey no va a tener con qué sostener esta situación. Y en este punto también sumamos la situación de crisis ecológica que ahora ya les contaré. Hay una cosa muy importante que es esta, que refiere a la crisis ecológica, que si bien en nuestros tiempos contemporáneos nosotros estamos muy imbuidos de qué manera lo ambiental puede poner en jaque y tensionar distintas realidades locales, o por sequías, o por sobreinundaciones, o por lluvias torrenciales. En la antigüedad y en el contexto del Valle del Nilo, recuerden que uno de los principios ordenadores era este optimismo en que las fuerzas de la naturaleza, de ese dios Hapi, que en forma anual generaba las inundaciones en la estación de verano, esas inundaciones que eran fértiles porque no solo aportaban el agua para el riego, sino el limo, esos sedimentos que permitían la fertilidad de los suelos. Se van a encontrar en este contexto temporal con una sequía muy marcada, que la van a registrar las fuentes como una baja en las inundaciones. Esto quiere decir que el volumen de agua que aportan las inundaciones del Nilo no va a permitir la producción de excedentes a la cual Egipto estaba naturalmente acostumbrada. Nosotros decíamos que ese sistema redistributivo que caracteriza a Egipto ante alguna situación de malas inundaciones o de sequía podía paliarse, podía seguir adelante en su organización, porque tenían la acumulación de granos en harinas que permitían alimentar a la población y dar una respuesta a una situación eventual de baja inundación por un periodo que podía abarcar una o dos bajas inundaciones. Pero los paleogeólogos registran que esta sequía que afectó al Valle del Nilo es un fenómeno que no solo se traduce en las bajas inundaciones del Nilo, sino en otros contextos del cercano Oriente Antiguo, y que va a implicar un calentamiento de la tierra, tal como el que nosotros conocemos en la actualidad, como un fenómeno de la propia naturaleza, como un último grito